Amén. Pues no puedo estar total más de acuerdo. Estamos estudiando, y hoy es la segunda parte de la oración del Padre Nuestro, la oración del Señor. Y para mí es algo que me ha estado conmoviendo en estos días, que realmente el Señor nos transforma, nos cambia, nos renueva, pero sobre todo nos da un nuevo entendimiento sobre cómo orar. Cuando los discípulos llegan en Mateo 11, Lucas 11, Mateo 9, cuando llegan y le preguntan al Señor, Señor, enséñanos a orar, es por un motivo muy sencillo. Jesús tenía una vida de oración. Jesús se apartaba y buscaba al Padre, buscaba oír la voz de Dios. Él tomaba sus tiempos, sus momentos donde buscaba tener comunión con el Padre y escuchar su voz. Y os digo algo, la mayor, la mejor, la más grande, la herramienta más poderosa que tenemos los hijos de Dios es la oración. Si nosotros activamos la oración en nuestras vidas, vamos a ver un cambio radical en nuestra generación, en nuestra familia, en nuestra economía. Si tú activas tu vida de oración, si empiezas a tener entendimiento sobre la importancia, la realidad, la profundidad, el poder, la autoridad que tiene la oración, verías como tu mundo alrededor tuyo empieza a cambiar. Y lo único que estás haciendo es orar. Ahora, quiero seguir con este estudio acerca de la oración del Señor, acerca del Padre Nuestro. Y como sabéis, la semana pasada estábamos hablando de que el pueblo de Israel, los judíos, los hebreos, tenían su amidad o 18 bendiciones y oraciones. Pusimos el ejemplo de Daniel, que oraba 3 veces al día. Amidad significa levantarse, y es un buen ejemplo, es decir, realmente tenemos que levantarnos a orar por otros. Y creo que ahí hay una buena base, hay un buen fundamento. Pero el Señor, cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿cómo oramos?, no usa la amidad y se va mucho más profundo. Vimos el domingo pasado acerca de la cercanía, el Abba. Es decir, papá, te necesito. Papá, tú estás conmigo. Papá, tú me amas. Papá, yo puedo recurrir a algo más grande, más con recursos. Alguien que verdaderamente es más grande que yo. Ese es nuestro Abba. Está hablando de relación, está hablando de intimidad, está hablando de cercanía, de un Padre en los cielos que quiere acercarse a tu corazón y el mío. Da igual el vínculo como se haya roto en tu vida personal, porque por desgracia muchos de nosotros hemos tenido vínculos rotos con nuestros padres y sobre todo con papá. El diablo se ha encargado de hacer un trabajo tremendo para que perdamos esa identidad. Pero Dios, que es un Dios que restaura, Dios que es un Dios que restituye, nos quiere dar una nueva identidad, nos quiere dar una nueva revelación, un nuevo entendimiento de quién es el Padre. Por eso decía Jesús tantas veces, pero si habéis visto, conocéis al Padre porque lo habéis visto en mí. Porque Jesús vino a revelar al Padre. Jesús vino, por eso la oración se llama el Padre Nuestro, porque está revelando a nuestro Padre que está en los cielos, es decir, está trayendo una revelación de su persona. Cuando decíamos santificado sea su nombre, es porque estamos hablando de su esencia. Es decir, la esencia de Dios es santidad. Por eso sin santidad nadie verá al Señor. Por eso dice santificados mientras podáis ser santos. Es decir, estamos viendo que durante nuestra vida hay un proceso de santificación que es necesario para acercarnos a Dios, para descubrir a nuestro papá, nuestro Abba. Por eso vamos a retomar, si os parece, el Padre Nuestro. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Vamos a hacer esto serio, vamos a hacerlo formal. Y lo vamos a leer todos juntos. Yo creo que todos tenemos acceso a la pantalla. Así que cuando el Señor respondió, lo hacemos todos juntos. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, tu voluntad.
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Puedes tomar asiento? Estamos viendo precisamente que es una oración que, como vimos la semana pasada, el Señor hizo en un lenguaje que todos entendieran. Y la hizo en arameo. O sea, si hubiera estado en Andalucía, la hubiera hecho en andaluz, con acento. Si hubiera estado en Madrid, hubiera dicho con acento madrileño. Pero estaba en Palestina y lo hizo en arameo. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo entendiera. Para que todo el mundo sintiera la cercanía de Dios. Lo siguiente es que habla de la relación, primeramente de la relación de Jesús con el Padre, pero también nos explica que nosotros tenemos un papá. Amén. Al mismo tiempo revela la persona de Dios, es decir, revela la santidad, la esencia. Dios es santo, por eso dice, santificado sea tu nombre. Porque en nosotros es santificado, nosotros necesitamos el proceso de santificación para acercarnos al Padre y al mismo tiempo revelamos a la tierra que su nombre es el Santo. Amén. Y ahora vamos al primer punto de hoy, que es el balance. Y el balance es que Dios va a equilibrar precisamente toda la perspectiva. Es decir, la perspectiva del reino de Dios con la perspectiva de nuestro mundo. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es decir, va a prevalecer, y esto es importante que lo entiendas, va a prevalecer la voluntad de Dios. No en el cielo como en la tierra, sino en la tierra como es en el cielo. Escúchame bien, porque esto es algo que vamos a repetir varias veces en esta mañana. Aunque aquí hay gobierno, que lo hay. Aunque aquí hay líderes, que los hay. Aunque aquí hay impuestos, que los hay. Aunque aquí hay reyes, gobernadores, líderes mundiales, se va a hacer en la tierra como en el cielo fue dicho. Él es el que gobierna, es decir, Dios es el que gobierna. Y así se va a hacer su voluntad en nuestra vida. Ahora, aquí hay algo que nosotros, como creyentes, como cristianos, nacidos de nuevo, hijos de Dios, debemos de siempre estar dispuestos a que prevalezca, es decir, a que gane su voluntad por encima de la nuestra. Es decir, yo me puede gustar una cosa, puedo querer otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablando del reino de Dios y su justicia, va a chocar en algún momento con nuestro mundo. Va a chocar en algún momento con nuestra voluntad. En algún momento de nuestras vidas vas a tener un conflicto interno donde tu hombre va a querer hacer una cosa y Dios va a querer hacer otra. Y te lo digo muy sencillo. ¿Tú crees que Cristo quería ir a la cruz? Muchos me dirían, sí, él sabía que... Si Cristo humanamente hubiera querido ir a la cruz, no hubiera dicho, Señor, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Es decir, yo sé lo que me viene, lo acepto porque sé que es tu voluntad, pero no me apetece. Y estamos hablando de algo, o sea, estamos hablando de la pasión de Cristo, pero tenemos que tener entendimiento de que todavía que yo sepa, ninguno de nosotros hemos sido llamados al martirio, con lo cual no estamos en ese nivel y probablemente cualquier otra cosa sea bastante más asumible y aceptable. ¿Sí o no? ¿O alguno está ya en la pasión de Cristo? Ok, entonces estamos bien todavía. Entonces puedo decir, Señor, acepto tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Amén. Al mismo tiempo, nos confronta con nuestro mundo. Y es el pan nuestro de cada día.
dánoslo hoy. Y qué importante es entender la provisión de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos a hablar específicamente de esto. Hay un misterio que vamos a resolver hoy, vamos a verlo y vas a alucinar porque la palabra de Dios es rica, maravillosa. Perdona nuestras deudas. ¿Cuántos hemos tenido deudas en algún momento? ¿Cuántos hemos ofendido en algún momento? ¿Cuánto hemos debido algún perdón en algún momento? Ok, pues va enlazado a cómo nosotros debemos perdonar. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Alguien quiere, como dice aquel, un perdón de deudas inmediato, automático? Señor, si me quitan la hipoteca, 100.000 pavos. Pero ahora, fíjate la idea. A todos nos gustaría un perdón inmediato, ¿verdad? Ese es el Cristo. Nos perdonó inmediato. Y así debemos de perdonar nosotros. No es fácil, ¿a qué no? Porque nos han herido, nos han dañado, nos han lastimado. Pero cuando somos capaces de decir, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar y ayúdame a ver con tus ojos como tú ves, pero, Señor, ayúdame a perdonar. ¿Sabes qué te digo? Automáticamente dejas tu causa en las manos del Señor. Automáticamente papá se encarga. Es como cuando hay un problema en el colegio y papá va a hablar con el director, ¿no? Papá se encarga. Y esto es algo maravilloso y que a mí me hace descansar cuando sé que papá se encarga. ¿Amén? El último punto de aquí, de nuestro mundo, es no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Mira, como papás te digo algo. La primera función número uno, aparte de proveer, dar una casa, un vehículo, ¿cuántos somos papás? Ok, pues dentro de toda esa función, la siguiente función que tienes, por si no lo sabías, es estorbar a tus hijos el pecado. ¿Ok? Cerrar puertas. Poner ahora Toñi y Nacho van a acordarse de los salvaenchufes. Porque no sé por qué, pero a los bebés les gustan los enchufes como un caramelo a un niño en la puerta del colegio. ¿Qué hace un salvaenchufe? El niño va a querer meter la mano. El niño va a querer meter lo que tenga, meterlo en el agujerito. Y tú dirás, que el niño haga lo que quiera. Muchas veces somos así. Y es la propia vida la que le pega el calambrazo. Pero te digo algo, papá, puedes poner un salvaenchufes y puedes evitarle el calambrazo a tu hijo. Y puedes educarlo, puedes corregirlo. Dios te ha puesto ahí para amarlo y disciplinarlo. No es pegarle físicamente, disciplina, orden, enseñanza, ministrarlo, orar por él, bendecirlo, cuidarlo, ¿verdad? Estorbarle el pecado. Si tienes una escalera en la casa, ponerle una barrerita que no se te vaya de cabeza, ¿verdad? En fin, estamos ahí para tener una misión. Acabamos de ver en el vídeo que tenemos que entender que hay hermanos, hay personas, hay familias, hay hombres y mujeres que están esperando que tú te acerques para evitar esas muertes. Y esas muertes espirituales, muertes emocionales, muertes de sueños, suicidios prematuros, llamados metas abortadas. Y el Señor hace poco además nos revela vía profética, vía sueños, que está habiendo abortos de sueños, de llamados en medio de la congregación. Y te digo, hermano, si Dios nos está avisando de esto, es porque hay que actuar. Y cuando estaba preparando este mensaje, el Señor ponía un celo en mi corazón y una luz de emergencia. Hay que actuar. Hay que orar y hay que hablar y debemos de dejar la pasividad.
la comodidad, la pereza, transformarla en diligencia. Primeramente en oración, segundamente en fe y terceramente en obras, porque la obra sin fe, la fe sin obras es muerta. Pero hay que orar. Y te digo, cuando ores, no simplemente sea un yo lo que necesito, es decir, necesito un coche, necesito una casa más grande, necesito una nevera nueva, necesito las zapatillas que me gusta que viene internet, necesito esto, necesito un viaje a Miami, necesito... Precisamente la oración de Jesús, el Padre Nuestro, ora no por tu agenda, sino por la de Dios. Si te das cuenta, Jesús no menciona ninguna de sus necesidades, no menciona ninguno de sus deseos. ¿Por qué? Porque está entendiendo un principio del reino. Primeramente debemos de orar por el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué muchas veces no recibimos? Mira, la palabra dice, pedid y se os dará. Y cuando pedís y no recibís es porque estáis orando mal. Pero el hombre tiene un síndrome de decir, todo el mundo es culpable menos yo. Es decir, yo todo lo hago bien. Y pongo excusas tras excusas, pero no pongo soluciones. Hazte la pregunta, ¿qué te llevó a ese lugar donde se generó tu necesidad? ¿Qué puerta abriste? ¿Qué decisión tomaste? ¿En qué te metiste para llegar al momento donde te encuentras, que estás pidiendo ayuda? Y sé sincero. Como dijimos el otro día, deja que el Señor entre y encuentre tu necesidad. Si vienes delante de Dios, no es que yo soy santo. No es que yo llevo 30 años en la iglesia, yo también, 40. Tengo 43, desde que me acuerdo. Más o menos con 3. Deja que Dios se encuentre con tu necesidad. Y todos hemos visto a ese hermano que lleva 30 años en la iglesia, que jamás cambió, pero dio por saco los 30 años. Sí, por saco. ¿Sabes por qué? Por religioso. Y la religión mata. La palabra es vida. Y la vida se transforma. La vida se renueva. La vida renace. La vida en Cristo es que somos una nueva criatura y todo es nuevo en Cristo Jesús. Pero cuando yo sigo los principios del reino, yo puedo estar orando por mí, por todos mis compañeros, pero ese es el punto. Cuando no entiendo cómo hay que orar, la oración pierde su eficacia y me enfrío, me desanimo, me deprimo, entro en barrena. Es que las cosas no funcionan. Y lo siguiente es, me voy de la iglesia. O me enfado con el pastor, o me enfado con la pastora, o me enfado con el hermano Pepito, con el hermano Menganito. Todos tienen la culpa menos yo. Y ese es algo que tienes que entender. Y es el siguiente punto, el alcance que tiene la oración. El alcance que tiene el Padre Nuestro. Mira, los judíos oraban de la siguiente manera. La amidad estaba enfocada principalmente en Jerusalén, en la restauración de Jerusalén. Estaba enfocada en el templo. Estaba enfocada en el sufrimiento de los judíos y su liberación y restauración. Dicho de otra manera, Señor, libéranos y cárgatelos. Sí, los judíos pasaron derrotando enemigos toda su historia. Se cargaron a los filisteos, se cargaron a los asirios, se cargaron a los moabitas. Era su dispensación. Ellos derrotaban a los enemigos derrotándolos en batalla. Y cuando han conquistado la tierra prometida, fue con tanques, aviones, cañonazos y todo lo demás. La guerra de los 6 días, ¿os suena? Y eso es lo que, ese es el enfoque de la oración, de la amidad, la restauración del pueblo de Israel. Ahora, el Padre Nuestro nos da la nueva perspectiva que tenemos en Cristo. Y lo primero es,
que hay enfoque global de toda la tierra. Además, no hay petición individual. El perdón es enlazado a nuestro perdón a los demás. Y no se pide nada en contra de otros. Mira el Nuevo Testamento. No hay una sola palabra en contra de Roma. Y Roma fue el imperio más cruel. Y probablemente más idólatra, más satánico, más corrupto, más violento. Y no hay ni una sola palabra en contra del emperador. No hay una sola palabra en contra del imperio. Ni una. El que la busque, que me la encuentre. Yo no la encontré. Pero sin embargo predicaban el reino. Expandieron el reino. Predicaron a Jesús. Sanaron enfermos. Sanaron los caídos. Eran iglesia. Eran familia. Eran apóstoles. Se enviaban. No había recursos. Trabajaban. Pablo vendía tiendas. Naufragó 3 veces. Lo apedrearon. Estaban en otro nivel. Pero tenemos que entender que la oración y cuando muchas veces queremos volver a las raíces hebreas, Dios no nos está llamando a eso. Está bien conocer, está bien entender las raíces, pero la amidad, por ejemplo, tiene un sentido para un grupo étnico específico centrado en Jerusalén y ciertamente nos distingue de ellos, es decir, nosotros no estamos en ese grupo. Te voy a decir un detalle, es decir, la reconstrucción del templo, que cuando pase, pasará, a nosotros lo único que nos vale es de señal de que Cristo viene. De que tienes que estar apercibido, tienes que estar listo, aceite en la lámpara, preparado, dispuesto, Señor, llámame, voy. Por eso dice el Señor, Mateo 24, estas señales precederán antes del fin, para que tú estés calentando con mi aceite y mi lámpara. Cuando el Señor llama, me voy. ¿Sí? Pero no nos llama a estar enrollados en otros líos. Fíjate lo que dice Isaías 66 del 1 al 2. Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor nos está recordando, mira, yo hice el templo. Yo mandé a hacer Jerusalén, a conquistarla. Yo se la di por heredad a mi pueblo. Yo estoy en el trono y la tierra es mi estrado. Pero esto ha cambiado. Yo voy a mirar al pobre, al humilde de espíritu y el que tiembla a la palabra del Señor. Y ya no es un ADN, ya no es una raza, ya no es una nación. Es el que cumple estos requisitos. Aunque hayan nacido en Guadalajara, o en Almería, o en La Gangosa. Pedro lo recuerda. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Es decir, vosotros también. Es decir, vosotros, personas, sed edificados como piedras vivas, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol lo confirma. Es decir, señores, tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres una piedra viva y activa. Hay piedras que son... Hay piedras que son desechadas. Porque no encajan en ningún sitio, escúchame bien. Y hay otras piedras que hay que darle forma a martillo y a pincel para que encajen. Aquí lo dejo, otro día seguimos por ahí. Número 6, la obra. Y es interesante que la obra del Señor implica ese lugar de ahí. Toda la tierra. Y su voluntad se va a hacer en toda la tierra.
sin excepción, toda lengua, raza y nación. Se hará su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Y fijaros, aquí quiero traer un poquito de luz al respecto. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y no estoy alterando la palabra, solo quiero darte una perspectiva. Para que lo entiendas, tacha el es, el ser o estar, el verbo ser y estar es el mismo en muchos idiomas. Podríamos decir, mi reino no está aquí. Y también se podría decir, mi reino no es desde aquí. Mi reino es desde. Amén. Esto tiene que darte otra perspectiva de la vida. El reino de Dios es desde el cielo, el trono de Dios está desde el cielo y Él gobierna desde el cielo. O sea, mi reino no es de aquí o no está aquí hasta que Él venga y lo establezca. Mientras tanto somos embajadores del reino de los cielos. ¿Y qué hay que predicar? Bienaventurados porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién lo ha acercado? Nosotros. Y quiero concluir con una cosa importante. Creo que hemos hablado del reino, hemos hablado de su justicia, hemos hablado de muchas cosas, pero quiero hablarte de una muy importante, y es de la provisión. ¿Amén? No lo tengo como punto, lo tengo como concepto. Y tú dirás, ¿por qué? Mira, estudiando y leyendo, te das cuenta que hay, los eruditos te enseñan, que hay una palabra griega que se llama epiousios. Epiousios es una palabra griega, te puedo decir, ¿cómo denominaríamos supercalifragilístico espialidoso? Todo el mundo la conoce, ¿verdad? Pero no tiene sentido, ¿verdad? Si fuéramos andaluces diríamos el pan nuestro de cada día, pues podríamos traducirlo el pan nuestro que me harto, ¿no? No tendría un sentido explícito y tiene muchas connotaciones. Se puede decir que era lenguaje coloquial, ¿vale? En cuanto al griego. Los eruditos dicen que no tienen ningún significado específico, pero sí tiene varias connotaciones. Estamos hablando del pan nuestro de cada día, el cada día, epiousios, ¿vale? Para que puedas tenerlo, ya sabes, una palabrita nueva. Así que vamos a rebobinar a los primeros apóstoles qué sentido le daban a esta palabra. Porque le daban dos sentidos concretamente y con dos adjetivos concretamente. El primero era el pan de hoy, en cuanto a tiempo. El pan que voy a comer hoy, la provisión de hoy. Al mismo tiempo los apóstoles hablaban del pan de mañana en cuanto a tiempo también. El otro punto era el pan suficiente, o dicho de otra manera, la cantidad que necesitamos. Es decir, el pan nuestro de cada día o el pan nuestro suficiente para que tengamos alimento, sustento cada uno. Y la comida que necesitamos, es decir, el pan que necesitamos, la tipología y al mismo tiempo en cantidad. ¿Okay? Tiene esas cuatro connotaciones. 2 de tiempo, presente, futuro, y 2 de cantidad. La calidad, cantidad y la cualidad de lo que necesitamos. ¿Sí? Ahora, esto espero que te guste. Hay 2 textos, uno encontrado en el monte Sinaí, que está de hecho en los archivos del monte Sinaí, está escrito en siriaco. Siriaco es uno de los
dialectos que se hablaban en la iglesia de Antioquía, y el otro está en el Archivo Nacional de Inglaterra, ¿vale? Ahora que va Rodrigo ahí podrá verlo si quiere, porque está en la biblioteca, pero tienen una traducción muy interesante que dice, además está hablando del 280 después de Cristo, con lo cual era bastante reciente, y lo traduce así: amén, pan danos hoy. Y ese amén, para estos cristianos nuevos conversos, significa que dura, que no cesa, que no termina, y que es algo perpetuo. Es decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ellos lo tradujeron como: danos el pan que nunca cesa. Danos la palabra que nunca cesa. Danos el sustento que no se acaba. Danos la provisión que nunca escasea. Danos lo que necesito para mi casa, para mi familia. Dame lo suficiente para que yo pueda servirte. Dame lo que necesito para que pueda alabarte. ¿Y qué manera más linda de orar? ¿Y qué manera más inteligente de la sabiduría de Dios el Señor nos trae? Amén. Vamos a leerlo otra vez. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es santo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así también en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, es decir, el pan que no cesa, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos. Líbranos de tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el gobierno, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Padre, te amamos y te bendecimos, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Gloria a Dios por la palabra. Yo sé que esta palabra ha traído mucho ánimo y más sentido cuando nosotros oramos. Ya sabemos cómo orar. Sabemos que Él espera de nosotros que clamemos, que le busquemos, pero que sepamos que su respuesta es inmediata. Amén. Así que gloria a Dios. Esta semana, hermanos,